Eh, Te hago un resumen de lo que es la entrevista. A nosotros nos interesa de la entrevista, en cuanto a las características de las prácticas que se llevan adelante, el uso que hacían y hacen ahora de las herramientas de la tecnología informática, la nueva gestión de los espacios que proponen, la modificación, adaptación de las propuestas durante y después de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Van a ser preguntas que van a ir, primero un poco haciendo, que hagas un poco de raconto de lo que estaban haciendo antes, ¿sí? hasta marzo, obviamente haciendo hincapié en las cuestiones de tecnología informática, y después todo lo que es el durante, lo que estamos transitando ahora, y después un poco de imaginarnos sobre lo que puede llegar a pasar después de cuando esto tome cierta regularidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido arrancamos un poco con esto que te anticipaba, que es, ojo, en cada respuesta, cada pregunta tiene cierta, es concreta, ¿sí? Son concretas dentro de todo. Pero vos, si querés explayarte en alguna, en ese sentido, sentite libre. Vamos a arrancar con antes de todo esto, ¿sí? Bueno. Antes de marzo. ¿Qué estaba pasando en el club? Bien. ¿Sí? ¿Qué características tenían la práctica, la frecuencia, ¿sí? Los usos de los espacios? Y, obviamente, ¿qué tecnología utilizaban? Si utilizaban alguna. Bien, bueno, para empezar, yo ahí en el club, con respecto al hockey, yo trabajaba sobre una población de nenas que iban entre los 8 o 9 años a los 12, 13 años. O sea, yo estaba encargado de esa población. Trabajaban con una frecuencia semanal que iba de 2 a 3 veces por semana, 2 seguro, 3 a veces, y tenían un horario que era fuera del horario escolar. Eran 2 veces a la semana, martes y jueves, de 6 de la tarde a 8 de la tarde, de la noche. Ese era el horario que manejábamos con las nenas que tenía. El espacio era al aire libre, uno de los espacios era el espacio específico de la cancha, que por ahí como deporte es particular, porque es una cancha sintética, entonces es un espacio particular. Y después otra hora, se dividía a la mitad, digamos, otra hora lo hacían en cualquier otro espacio del club. A su vez yo también tenía un espacio dedicado cada 3 semanas más o menos a reunirme con los entrenadores, 40 minutos, en lo cual en eso hacíamos, generábamos digamos, un lineamiento de cómo trabajar, o hacíamos capacitaciones también dentro de la mayoría de los entrenadores, o varios de los entrenadores son entrenadores que están en formación, en crecimiento. Entonces la idea era cada tanto reunirnos para ir acompañándolos en esa formación de la práctica. Y ustedes. Eso era lo que venía pasando hasta antes de que Esas capacitaciones y demás, ¿eran en otros espacios, más allá de los martes y jueves, más allá de ese horario nocturno que siempre se maneja en los clubes? Por ahí fines de semana, otros días de la semana y demás. No, No, tratábamos, la idea era para no complicar tanto a los chicos, lo hacíamos o martes o jueves, una hora antes del horario de entrenamiento. Bien. Y ahora, Juan, ¿utilizaban alguna...? Nos tomamos cada 15 días y hacíamos en algún espacio ahí, el quincho, el buffet, algún lugar. Bien, perfecto. Utilizando todos los espacios como el espacio de reunión, el quincho, perfecto. Ahora, a la hora de usar tecnología informática o alguna herramienta, alguna aplicación, ¿estaban utilizando algo antes de todo esto? No, como aplicación utilizábamos el WhatsApp como medio de comunicación para generar grupos entre nosotros mismos, los entrenadores. Los entrenadores tenían los grupos de WhatsApp con los padres porque son nenas chiquitas. Entonces claro, la mayoría por ahí no tiene todavía un teléfono propio. Y después también por una cuestión de seguridad, que es mejor a veces comunicarse con los padres en esas edades que con los mismos chicos para
el manejo de la información sobre todo. Después no manejábamos ninguna otra tecnología, por ahí en alguna otra reunión, algún PowerPoint, pero nada más que eso. Bueno, pero ahí en los grupos de WhatsApp la idea era manejar información para, por ejemplo, cuestiones de información del club, de días y horarios, o también la utilizaban para ustedes dar alguna información algún ejercicio, algo vinculado a la práctica, algún saber, algún conocimiento que querían transmitir. No, no, nada era vinculado, lo único vinculado a la práctica era lo informativo, digamos, horario de entrenamiento, suspensión, Bien. organización de partidos, si tenían que llevar algo especial al entrenamiento, si había, no sé, si se tenían que federar y tenían que llevar algún dato, un documento, una ficha médica, pero no había nada vinculado, la práctica era 100% práctica en la cancha, en el espacio, en el club, totalmente presencial. No había nada de práctica virtual. Bien. Y en cuanto al del lado de la escuela, ¿qué nos puedes decir en la previa de todo esto? No, y bueno, en cuanto a la escuela, a ver, en provincia, por ahí burocráticamente casi no llegamos a desempeñar mucho las clases porque nos piden los aptos médicos, los permisos médicos para los chicos. Y bueno, la verdad que tuvimos 2 semanas y no se llegaron a recolectar lo suficientemente fichas médicas con permisos para los chicos, así que las clases eran muy estáticas. No llegamos a dar la clase de educación física por ahí propia del patio, de que los chicos juegan, se mueven, corren, saltan. Ni siquiera pudimos llegar a ese punto. Sí, por ahí te lo puedo decir de años anteriores, pero siempre fue bien práctico, presencial, actividades grupales, de colaboración, de oposición, cooperación. En el privado sí, porque como, bueno, mantienen otra dinámica de comunicación, también tiene su propia plataforma, el privado, virtual. Ya desde antes ya se manejaba una plataforma virtual. ¿Cuál? Se manejaba más en secundaria que en primaria. ¿Cuál usan, Juan, en la privada? ¿Cuál plataforma? Sí. Una que llama... hasta ese momento usábamos una que llama Blender. Blender. Bien. Y eso viene... Y bueno, y ahora le empezamos a... Bueno, hasta ese momento era solo Blender. Sí, claro. Bueno, y hacia eso vamos, a lo que es ahora, ¿no? Lo que fue toda esta transformación increíble para profe como nosotros, que vivimos mucho el tema de la práctica, lo que fue llevarnos a la virtualidad y las estrategias y esta capacidad también que tenemos de acomodarnos y readaptarnos y retransformarnos. Así que por ahí un poco esto después del 20 de marzo, 16 de marzo y demás, donde el aislamiento fue ya obligatorio, pues el 20, era esto, que nos un poco comentes como, nada, en principio una descripción general, ¿sí? De lo que tomaron como propuesta para los espacios y la práctica. Arranquemos por el hockey, si querés. Dale. ¿Puedo sumar ahí a una... Sole, sí. ¿Puedo sumar una consulta en realidad con respecto a esto de las herramientas tecnológicas? ¿Integraban los datos, yo por ahí teniendo conocimiento del seguimiento que hacen sobre los grupos y con los profes, los datos, no sé, de asistencia, situación particular, contenidos, se integraban en algún tipo de plataforma, registro o a través de alguna herramienta puntual, o eso era como solo papel, por decirlo de alguna forma? ¿O lo llevaban, lo tenían presente o no? ¿Del club, de la escuela o de ambas? Del club. En el club, no, en el club, a ver, nosotros nos manejamos, las asistencias las tomamos a rasgo general, digamos, no tan fino, lo que nos importa es que las nenas tengan una continuidad en la práctica,
no si vino 10 veces o si vino 8, sino que tengan una continuidad en la práctica. En esas edades, quizás a medida que son más grandes, se va ajustando un poco más, pero como son edades siguen siendo edades tempranas de iniciación del deporte, no nos ponemos, digamos, rigurosos en eso. Lo que nos interesa es que mantengan la continuidad de la práctica, así que se lleva una asistencia a modo general. En cuanto después se llevan planillas de contenido, manejamos, pero no a través de una plataforma, sino a través por ahí de un archivo, un PDF, un Excel, cosas así, donde los chicos yo les envío a los chicos cuáles son los contenidos a trabajar, y ellos lo tienen en su momento. Este año, por una cuestión de presupuesto, lo hicimos digital en un PDF, pero en realidad siempre nos manejábamos con un cuadernito, donde nosotros les proveíamos a los entrenadores un cuadernito donde ahí tenían todos los contenidos a trabajar, la temporalización de esos contenidos a lo largo del tiempo, y eso lo tenían ya en papel, en un cuaderno. Este año, pero por una cuestión de presupuesto y por algunas cosas que no estaban definidas todavía en el club, se dio de manera digital a modo de PDF para que los chicos lo tengan ahí y lo puedan ir revisando. Bien. ¿Eso lo envían por Y mail o en con el mismo respecto grupo a- WhatsApp? Por WhatsApp. Ah, perfecto. Sí, Sole. Y saliendo, ¿no?, de las capacitaciones previas a la práctica, estas que nos comentabas, que por ahí se hacían semanalmente, ¿ha habido otros espacios de formación para los profes que por ahí utilizaban otro tipo de soporte, no sé, videos, PowerPoint, o en las reuniones con los padres, o, ¿me explico? ¿Algún otro medio? No sé, análisis Bien. de técnicas u otro tipo de seguimiento. Bien, después, sí, a ver, los entrenadores también, muchos tienen capacitaciones personales, individuales, que lo hacen a través o sea, hacen cursos, eso lo hacen por ahí a través de otras plataformas virtuales, cursos que da por ahí la asociación o confederación de hockey, y ellos lo hacen a través de esas plataformas. Ha habido reuniones de capacitación que hemos hecho en el club, también con PowerPoint, y después hay un Instagram propio del hockey del club, pero también es a modo informativo, no a modo de capacitación. Bien. Se utiliza como para tratar de llegar a toda la población del hockey y no a algo por ahí tan más particularizado que es este grupo etario que yo te decía. Bien. Bien, perfecto. ¿Instagram o también Facebook? ¿Solo Instagram? Instagram más que nada, el Facebook Bien. no Ya no camina. Ya no camina, ¿no tanto? No, ya la verdad que no. Bien. Y bueno, por ir a estos tiempos ahora, ¿cuál fue los primeros, las primeras resoluciones, las primeras ideas que tuvieron para llevar a cabo en cuanto a esto, a tener a las nenas cada una en sus casas, hablando de hockey, ¿no? Y cómo resolver eso en cuanto a cómo llevar adelante la práctica, qué estrategias tomaron como propuesta y bueno, si nos puedes un poco, a modo general, primero es esa cuestión. Bien. Primero tuvimos una semana media muerta, digamos, en el sentido de que estaba todo totalmente parado. Después empezó a aparecer esta plataforma de golpe, que estamos usando ahora, Zoom, que yo no sabía ni de la existencia de esta plataforma. Y a mucha gente que yo conocía, con la cual manejaba, tampoco la conocía, y bueno, entonces ahí ya arrancamos con algo nuevo que para empezar a comunicarnos entre nosotros los grupos de docentes, digamos, todavía no entrábamos al plano de interactuar con nuestros alumnos o jugadores. O sea, era nosotros estar conociendo una plataforma en la cual empezamos, en el caso del club, tener reuniones con los dirigentes, en el caso de la escuela, tener reuniones con los directivos o coordinadores de área, y bueno, ir conociendo y ver, bueno, qué se hacía ante esta situación que nos tomaba por sorpresa a todos,
ante una práctica laboral que es 100% práctica, física, digamos, 100% en la cual nosotros nos manejábamos, ¿no? Después, Claro, sí, sí. obviamente, hay gente que en casa hace toda una parte teórica o analiza, pero en el momento de la interacción era muy, muy práctica. Y bueno, y cómo lo llevábamos a una continuidad, porque, bueno, más allá de la continuidad que te exigen desde la Dirección General de Escuelas, por ejemplo, para la práctica educativa, también hay una cuestión de la necesidad laboral de muchos agentes de seguir en la continuidad laboral. Así que bueno, ahí fue donde empezamos a ver qué vueltas se podía hacer, y en principio surgieron los challenges, eso de desafíos, de que se les mandaban desafíos a los chicos, y con videos donde los entrenadores, entonces lo primero que hicimos fue pasar nosotros, que estábamos por ahí a cargo como coordinadores y teníamos reuniones con los dirigentes, nosotros pasamos a tener reuniones por esta misma plataforma con los entrenadores, comentándoles un poco cómo venía la mano, que teníamos que empezar a utilizar estas cosas. Arrancamos con ese tipo de desafíos, donde nosotros les pedíamos a los entrenadores que sean ellos quienes hagan los desafíos, que se filmen ellos, que no reproduzcan los de otra persona, X persona, sea un jugador muy reconocido o no, sino para tratar de que a los jugadores esa conexión sea un poco más directa y simbólica, ¿no? Si yo le ponía, no sé, un Messi haciendo algo, Claro. a Messi, no sé, lo ven en todos lados, pero de distinto es ver al jugador con el que ellos conviven habitualmente, diariamente. Entonces, bueno, ellos mandaban el desafío y las nenas tenían que filmarse y devolverles el desafío. Así comenzamos. Obviamente, toda esta situación individualizó mucho a las familias y las circunstancias y las realidades de cada casa. Algunos se fueron sumando más, otros se fueron sumando menos. Después empezamos a utilizar el Zoom para tener encuentros. La idea, si bien entendemos que es muy difícil enseñar cosas nuevas en esta situación, por lo menos ahora, si bien todos estamos aprendiendo, en algún punto es medio rebuscado, ¿no? Porque sí, por un lado es difícil enseñar, pero por otro lado estás aprendiendo también, porque era algo nuevo. Entonces, la idea era generar una continuidad, generar un sentido de pertenencia con lo que es el equipo, con lo que son los entrenadores, los clubes, el deporte, no perder esa conexión más que nada. Nosotros sabíamos que esto se iba a ir extendiendo, y si quedábamos desaparecidos, solo quedaba en los mensajes de WhatsApp y los videos, se iba a perder la conexión entre los chicos, el deporte y los entrenadores y el club, digamos, esa conexión cíclica por ahí que había, temíamos que se perdiera. Entonces el objetivo principal era, a través de los encuentros, mantener esa conexión. Y bueno, ir evaluando. A medida que nos fuimos conectando, fuimos buscando alternativas, decir, bueno, empecemos a generar actividades, particularmente en las edades que nosotros manejamos. Había cosas que por ahí se hacían más sencillas que en edades más grandes, porque los chicos recién están aprendiendo, quizás con que tengan 2 metros cuadrados de espacio, el palo y una pelota, no necesariamente una bocha, cualquier tipo de pelota, vos ya le podés generar desafíos que tengan que ver con habilidades específicas, y que puedan trabajar. Después empezaron a adaptar otro montón de juegos, no solo quedaba en el deporte específico, sino que también empezaron a hacer juegos que tenían que ver con la memoria, de ver películas, imágenes, búsqueda de cosas, o sea, empezaron a mechar porque entendíamos también que a los chicos este encierro y esta no sociabilización, sobre todo en un deporte de equipo, también los afectaba. Entonces estaba bueno también el hecho que puedan verse, ver a sus compañeras, ver a sus amigas, y el fin era justamente eso, o sea, que están en movimiento. Y así que ahí nos fuimos acomodando, después fuimos estructurándonos cada vez más, porque la idea también era generar como un compromiso fijo, decir, bueno, saber que
si antes entrenaban martes y jueves a las 3 de la tarde, bueno, ahora martes y jueves a tal horario tengo el encuentro con la gente de hockey. Entonces, que eso ya sea fijo para poder acomodarse también en otros horarios, inglés, escuela, qué sé yo, cualquier otro tipo de actividad. Y lo fuimos estructurando, y hoy el problema que se nos va generando cada vez es que son las ideas, ¿no? Las herramientas, que a medida que va pasando el tiempo se nos van agotando, pero la verdad que los chicos vienen laburando bárbaro, trabajan todos en grupo, y eso genera que por ahí las ideas se vayan renovando, y por parte nuestra estamos re contentos. A su vez, se fueron generando también reuniones de capacitación interna, porque lo que no tenemos, o sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? O sea, aprovechamos esta situación para generar muchas capacitaciones internas, cosas que por ahí en la dinámica normal o en la dinámica que teníamos antes no teníamos esos tiempos. Entonces por ahí decimos, bueno, tenemos una reunión de 40 minutos, vamos a hablar de este tema. Y ahora, por ejemplo, yo fijé con esos entrenadores esas reuniones que yo tenía cada 3 semanas, ahora la estamos teniendo una vez a la semana, 40 minutos, se termina el tiempo, se terminó la reunión, pum, y todos los días vamos. Entonces lleva a una reorganización nueva, y nos vamos acomodando. Y bueno, y ahora sí se utiliza, no sé, los chicos por ahí que son, los entrenadores son más jóvenes, ya manejan de otra manera la tecnología y empiezan a sumar cosas. Y han metido clases de Zumba, que por Facebook, por Instagram, empiezan a cruzar las aplicaciones. Eso es un poco cómo nos vamos manejando hoy en el club. Eso te iba a preguntar, en cuanto a cuando después que resuelven eso esa semana, que empieza con los challenges, bueno, ahora después decinos de qué manera lo manejaban, pero después ustedes empiezan a sumar el Zoom, y cuando empiezan a sumar el Zoom, ¿sí? En ese proceso, esto previo a que ahora aparezcan otras aplicaciones, cuando empiezan a comentarle a las familias esto de hacer juegos en casa y demás, en algún momento estuvo esto, que bueno, en un punto manifestaste el tema del espacio, el tema de los espacios que pueda haber en casa, los materiales, por más que el palo estaba, y cualquier tipo de pelota sirve, pero por ahí ustedes necesitaban otro tipo de materiales, el tema del tiempo, el tiempo por ahí, después vos dijiste que estuvo bueno, que después dijimos, bueno, a partir de ahora, martes y jueves, igual que en el club, seguimos en el mismo horario. Pero estas cuestiones de espaciales, temporales, de materiales, recursos tecnológicos, por ahí, si alguien no tenía una forma de acceder, en fin, esas cuestiones. Y ni hablar que ahora que estamos con las cuestiones sanitarias, también implica que estén en casa con esa cuestión de higiene y demás. Así que estas cosas por ahí se pensaron a la hora de cuando empezaron a usar el Zoom, previo a que ahora ya están más armados y más fluidos. Mirá, lo que sabíamos previo a usar el Zoom es que todos iban a tener una realidad distinta. En cuanto a espacio, en cuanto a los que son los materiales, con que tengan el palo y una pelota, para nosotros ya era suficiente, porque después se podía usar una silla, o sea, como cono, por ejemplo, podían usar cualquier cosa, una botella, un trapo, un buzo, cada cual se le iba a rebuscar o iba a utilizar algún elemento de la casa, en cuanto a ese tipo de materiales. En cuanto al espacio, sabíamos que no iban a ser todas las situaciones, igual, para mí me está sonando una alarma. Ahí está. En cuanto al espacio, sabíamos que todos iban a tener una realidad distinta, entonces tratábamos de buscar actividades que no excedan esto, por ejemplo, 2 metros cuadrados, cosas así. Obviamente, la continuidad de las clases presenciales a las virtuales en cuanto a cantidad de chicos disminuyó un montón. Pero bueno, justamente por esto que hablábamos de las distintas realidades, ¿no? No sé, obviamente nos empezaban a llegar un montón de situaciones de padres, siempre hubo una comunicación constante, sobre todo por las edades, con los padres, en cuanto, mirá, no podemos sumarnos porque vivimos en un departamento y
no podemos estar haciendo el ruido con el palo y la bocha porque matamos al de arriba, al de abajo, no se puede. No podemos porque tenemos un solo dispositivo y yo tengo que laburar. No podemos porque la señal de internet es mala. No podemos porque en ese horario justo tiene inglés o alguna materia de la escuela. No podemos continuar porque, no sé, nuestro laburo está en crisis y no podemos, económicamente no podemos seguir pagando la cuota. Bueno, ahí nosotros hicimos un paréntesis y decimos, bueno, no importa, que siga igual la nena, ¿no? Digamos, en ese sentido. O sea, problemáticas fueron surgiendo un montón. O sea, nosotros lo que contemplábamos, o sea, en cuanto a los espacios, no era mucho, digamos, era, sí, bueno, la que tenga posibilidad de más espacios, o hasta también sí contemplamos los hermanos, ¿no? Porque hay casos de nenas que tienen hermanas o hermanos que también juegan. Entonces decíamos, bueno, aprovechen a jugar con su hermano, se contemplaban también esas cosas. No a la hora de plantear la actividad en el encuentro por Zoom. ¿Sí? En el encuentro por Zoom tratábamos de hacer algo que sea adaptado para todos, pero bueno, después le tirábamos actividades como para que jueguen con sus hermanos, y bueno, que tenían parque y hermano iban a tener una realidad distinta a la que vivían en un apartamento y estaban solos. Tal cual. Tal cual. Y bajó mucho la cantidad, estamos hablando por ahí de la mitad. Esto a modo Estamos de hablando de también la cómo mitad y ustedes en algunas piensan. categorías. Nosotros, en esas edades que yo te nombré, son 3 categorías. Octavas serían de las más grandes, 12, 13 años, alguna quizás, 11 por ahí, novena, que va 9, 10, 11 más o menos, y décima, que son las más chiquititas, que es la primera categoría. Y la que más se mantuvo fue la octava, y la que menos la décima. Es una cuestión, creo yo, bastante lógica, por una cuestión de que todavía por ahí una nena de octava ya lleva 4 años en el deporte, entonces ese sentido de pertenencia con el deporte es mayor que una nena de décima, que por ahí todavía no sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer, y que depende mucho más también de la familia a la hora de tener una clase virtual. Exacto. Yo lo veo por ahí con mis nenes de primer grado, o sea, los nenes que tengo de primer grado necesitan que esté el padre al lado. El nene de sexto grado no necesita que esté el padre al lado. Bien. Y lo mismo pasa en el club. Bien, y ahí, en cuanto a ustedes cuando hacían las clases de Zoom, que después ahora me dijiste, se agregó Instagram, bueno, utilizan aquí YouTube, supongo, Instagram, ¿no? Toda esa cuestión más de los vivos. El tema de la intervención docente. Una cosa es tener a la nena ahí en la cancha, no, hace esto así, o esto mejor así, te va a convenir así, pegarle de esta manera. También han pensado el tema de la intervención ahí de la manera virtual, que es distinto, ¿no? La manera de cómo manejarse, el cómo es un poco más frío la situación, entonces por ahí hay que tener ciertos recaudos y demás, o por ahí ni se pensó en la intervención y es cuestión de trabajar la actividad y tener ese vínculo. Sí, las intervenciones varían según la actividad que estén haciendo los chicos también. Por ejemplo, cuando vamos a actividades con palo y bocha, tienen un drill para hacer y los chicos, o sea, mientras se le piden a todos los nenes que silencien las cámaras y mientras las nenas están trabajando con el palo y la bocha, los entrenadores por ahí le van haciendo correcciones, baja más la cola, baja la mano derecha, anda para la derecha, y van haciendo ese tipo de intervención. Los mismos los profes. Hace un par de semanas también se generó esta fusión entre los entrenadores y los profes, que cuando estábamos en la práctica anterior a toda esta situación, los profes tenían su hora y los entrenadores tenían su hora de entrenamiento, y ahora lo que hicimos fue fusionarlo para que trabajen en conjunto, y por ahí los profes hacen alguna actividad física, y también el mismo tipo de correcciones, ¿no? Movete para adelante, movete para atrás, saltá así, saltá allá, y mientras los chicos están ejecutando la actividad, los profes por ahí van tirando algunos tips o correcciones. Y después hay veces que hay juegos y todo se genera por ahí como una conversación, hay juegos de preguntas y respuestas, entonces ahí la manera de interceder es distinta, tiene otra dinámica, por eso te decía, o sea, la intervención docente varía según la actividad que los chicos plantean.
Bien, y todo esto nos quedan 5 minutos, no sé, de última si se termina, generamos una rápido, pero por ahí cerramos. Eso Como quieras. No, no hay bien. problema. Del lado de la escuela, toda esta parte que nos explicaste de todo ese proceso, ¿qué nos puedes comentar? Así, por ahí es un poco más complejo, pero bueno, también sirve, porque es donde está la Bien, educación presente. del lado de la escuela, bueno, en lo que lo que es la escuela pública, mucho más complejo, porque la verdad que la realidad de las casas son totalmente distintas. Eh, es mucho más difícil el acceso a un dispositivo, a la internet, el Classroom, por ahí que es algo nuevo que yo todavía lo estoy tratando, esa es otra tecnología, digamos, dispositivo que lo estoy aprendiendo yo a usar también ahora. O sea, como que se priorizó más el trabajo de las maestras que de las áreas especiales. Eh, Así que bueno, en lo que es la escuela pública, medio como que a medida que se va estirando todo, se va activando un poco más la actividad nuestra, ¿no? De la educación física. Y la escuela privada es algo totalmente distinto. Funcionó muy similar al club, digamos. Una semana de la actividad muerta, la semana siguiente reuniones, reuniones con los directivos y con la coordinadora de área, y después ya empezamos, mientras tanto nosotros seguíamos mandando trabajos prácticos por la plataforma, esta plataforma virtual que ya tenía el Claro. colegio, mandábamos trabajos a los chicos, y Las después, reuniones por bueno, Zoom. después empezamos a utilizar el Zoom, como a la segunda o tercera semana, empezamos a usar el Zoom, ya dando clases directamente con los chicos, tanto en primaria como en secundaria. Cuando nos dijeron eso, a nosotros se nos llenó realmente, hablando mal y pronto, el culo de preguntas, porque ¿cómo hago con 20 nenes de primer grado para dar una clase por Zoom? Por ejemplo, yo tengo primer grado, digo, no se me venía a la cabeza de cómo podía llegar a dar una clase así. Hoy en día la paso bárbaro dándole una clase de Zoom a los nenes de primer grado. O sea, si bien te quema la cabeza pensar una clase, a veces, pero me divierto un montón. El otro día justamente se lo comentaba a Chole, porque lo que generó el Zoom por ahí a nivel de la escuela, en lo que yo veo en la escuela privada, es el despertar de muchas personalidades que estaban como dormidas, por así decirlo, ¿no? Cuando los nenes están en grupo en la escuela, siempre hay algún grupo más dominante que otro, y acá en el Zoom son todos protagonistas, porque están todos en su espacio, mirando al profesor, y no está el compañero al lado que lo puede inhibir o molestar. Y realmente nos hemos llevado unas sorpresas grandes y muy lindas, digamos, en cuanto a eso. Pero bueno, arrancamos y era decir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, como todo, ¿no? Vamos reinventándonos, y van surgiendo actividades. La verdad que hay padres con muy buena onda. También disminuyó mucho la cantidad, no es la misma cantidad, eso también casi a un 50%, por las mismas problemáticas, ¿no? Dispositivos, internet, tiempos, a veces los padres, como te decía, los nenes de primer grado tienen que estar y no pueden estar porque por ahí están haciendo otra cosa, entonces no pueden estar en la clase porque, o sea, los motivos son más o menos los mismos en ese sentido. Bien. Pero bueno, Ahí nada que ver. se va a cerrar esto. Si quieren, cerramos esta. Así cerramos con, más que nada, Juan, para que nos digas un poco lo que viene para el futuro. Pero no vamos a llegar. Así que cerramos esta, si les parece. Y ahí te la paso, Sole, se la pasás. ¿Y volvemos a entrar a la misma? ¿O podemos hacer de la misma? Sí. Sí, hay que salir y volver a entrar. Dale. Bueno, cerráis.